Hola compañeros. Bueno, hoy quiero hablaros de algo que yo entiendo de que para nosotros los entrenadores, los formadores, dentro de este mundo tan maravilloso el fútbol, como siempre digo, es como una especie de nuestro centro del universo, ¿verdad? Hay dos palabras que yo creo que tienen que ir con nosotros muy asociadas a la empatía. Empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, ponerse en el lugar del momento que está viviendo, de su situación, para entender qué puede estar sintiendo esa persona, ¿verdad? Nosotros somos, bien los entrenadores o formadores, somos personas que trabajamos con personas. Bien, pues dentro de nuestro trabajo, además de tener esta empatía, yo entiendo que la palabra adaptación, saber adaptarnos nosotros, una vez que ya has utilizado la empatía, saber adaptarnos a ese problema que tienes a otra persona, a ese problema que encuentras dentro de tu equipo, saber adaptarnos para encontrar la solución y no hacer como, pues bueno, pues como muchas de las personas, ¿no? O muchos de esos malos entrenadores también que lo que hacen es buscar cuando algo no va bien culpables y no buscar soluciones. eh, pues evidentemente todo esto parte de un principio, y el principio es que esas personas no tienen capacidad de adaptación, de adaptarse al nivel de sus jugadores, de adaptarse a las características de sus jugadores, de adaptarse al club donde está trabajando, de adaptarse al clima social, diríamos, que envuelve el equipo, el club donde está trabajando. Quien no tiene esa adaptación ya está perdiendo el partido más importante, que es el primero, que es el que te hace seguir ganando los demás, ¿verdad? Y ese partido no se gana con 3 puntos en el campo, sino que se gana teniendo una visión real del lugar donde vas a trabajar y creando en ti mismo pues bueno, una mentalidad acorde a la necesidad de esas personas o de ese club, de ese equipo que evidentemente han puesto en tus manos. Bien, pues no quería hablaros ni de la palabra adaptación ni de la empatía. Voy a hablaros de algo que es muy importante, que viene en el paquete con estas dos palabras, que es la contextualización. Contextualizar. Muchas veces los entrenadores nos quejamos cuando un periodista de una entrevista larga pues saca una frase nuestra, no pone el comienzo de cómo llegamos a esa frase ni pone lo que viene detrás de la frase, ¿no? Y evidentemente ahí es donde llegan las equivocaciones a la hora de interpretar pues esa frase por parte de quien la lee, la escucha, ¿verdad? Y a nosotros nos duele. Nos duele porque evidentemente no contextualizar esa frase dentro del todo de lo que yo había dicho, pues evidentemente no es justo. No es justo, ¿verdad? Bueno, pues yo digo que la contextualización, ahora hablando de nuestro mundo, del mundo del entrenador y del formador, es el centro del universo de todo lo que hacemos. Es el centro del universo. O sea, es como una palabra alrededor de la que van a girar el resto de planetas, ¿no? De planetas. Y quiero explicaros, porque la contextualización, yo entiendo que nosotros los entrenadores y formadores tenemos que utilizarla desde un principio cuando llegamos a un club, incluso antes de llegar, porque hay que ponerse en el contexto imaginario de cómo yo voy a estar allí, de si yo me veo en ese lugar, siendo capaz de poder hacer el trabajo para el que me están contratando, ¿verdad? Hasta ahí llega la contextualización. Bueno, vamos a poner que ya hemos llegado a un club. El primer contexto que yo tengo que utilizar para contextualizar lo que voy a hacer a posteriori, ¿vale? Es entender a qué club o equipo he llegado. ¿Cuál es el entorno deportivo y social que tiene directo? Es decir, cómo viven el fútbol en ese lugar y cómo es la gente de ese lugar, cómo sienten, cómo viven,
cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y no estoy hablando todavía de los jugadores. Es muy importante contextualizar en mi mente dónde he llegado, porque soy yo quien se tiene que adaptar a ese lugar donde he llegado. Ya estoy contextualizando. Bien, una vez que ya tengo contextualizado esto, evidentemente ahora llega el momento de entrar a fondo en el club. Contextualizar en cuanto a que voy a trabajar con un equipo profesional, voy a trabajar con un equipo de formación, voy a trabajar en un club que tiene una estructura metodológica ya establecida y que yo debo de adaptarme, voy a trabajar en un club donde pues están naciendo y no hay una estructura metodológica todavía y yo debo de construir mi propia metodología dentro del grupo de jugadores que voy a tener. Todo esto es importante. Voy a tener por encima de mí alguna persona que oriente, que fortalezca, que mejore mi manera de trabajar como responsable de metodología, al que yo debo de evidentemente pues seguir sus pautas. No voy a tener a nadie por encima. Voy a tener un grupo de personas dentro del cuerpo técnico que colaboren conmigo. ¿Qué funciones voy a tener a través de estas personas establecidas y ordenadas para sacar el máximo rendimiento? Voy a tener un preparador físico, voy a tener un segundo entrenador, voy a tener un analista. ¿Qué voy a tener? ¿Cuántos espacios o qué espacio y qué tiempo voy a tener para poder entrenar? ¿Qué espacios secundarios puedo tener para otras cosas fuera del entrenamiento? ¿Qué objetivos dentro de la competición va a marcar el club al grupo de jugadores, al equipo que yo voy a dirigir? ¿Cuál es el nivel de los jugadores que voy a tener? ¿Qué características futbolísticas van a tener mis jugadores? ¿Qué características psicológicas van a tener mis jugadores? ¿Qué características físicas van a tener mis jugadores? ¿Qué características en cuanto al conocimiento del juego van a tener mis jugadores? Todos estos datos, todos estos argumentos, evidentemente debo de contextualizarlos. Porque en base a todo lo que yo vaya recogiendo de estos datos, pues empezaré a montar en mi cabeza un modelo de juego determinado, si es que el club no me lo da de antemano, un sistema de juego que cobije ese modelo de juego. Es muy importante pues contextualizar todo esto, ¿verdad? Bien, pero no se queda ahí, hay que seguir contextualizando. Ahora tengo que crear el plan, es decir, tengo que montar en esos papeles o en ese ordenador una especie de macrociclo genérico. Tengo que ir luego a unos mesociclos, tengo que ir a unos microciclos, tengo que ir a unos entrenamientos de esos microciclos y tengo que ir a cada tarea que en el sumatorio de varias tareas pues consuman lo que es un entrenamiento, ¿verdad? Bien, pues todo eso hay que contextualizarlo. ¿En relación a qué? Al nivel de mis jugadores, a las características de jugadores, a lo que estuve hablando antes, a la competición, hay que contextualizarlo, pero no se acaba ahí,
¿Y qué es contextualizar? Yendo a lo mínimo, no yendo al macro. Porque en el macro, en el mesociclo, en el microciclo, evidentemente ahí se va creando un plan para a lo largo de un año hacer un paso y un repaso por todas las fases del juego para ir implementando en mis jugadores y ir acrecentando las posibilidades del equipo donde están esos jugadores, ¿vale? Pues ir creando pues una maquinaria con piezas en un constante crecimiento. Piezas que sepan actuar, jugadores que sepan actuar desde su propio talento, pasando por fases de ataque, fases de defensa, fases de defensa-ataque y ataque-defensa, y como no, del balón parado, ¿verdad? Pero aparte de todo eso, luego cada semana hay un partido que hay que contextualizar también. Hay un partido que jugamos contra un rival y que nosotros, sin perder esas señas de identidad que estamos construyendo, en una mirada macro que hicimos al principio, pues evidentemente cada semana la aprovechamos para que ese crecimiento que le estamos dando al jugador a través de los entrenamientos de la semana, pues también aprovechemos la competición para que lo que entendemos que se va a demandar a través de las características del rival dentro de ese partido que tenemos, pues que sea un enriquecimiento más allá todavía de mis jugadores, ¿verdad? Con lo cual vamos a formar a través del entrenamiento y vamos a formar a través de la competición. Evidentemente en la competición hay unas connotaciones, en el entrenamiento hay otras connotaciones, pero desde los dos lugares vamos a enriquecer a nuestros jugadores. Pero nos vamos ahora a lo que es la contextualización pura y dura cuando vamos a montar un entrenamiento, cuando vamos a montar una simple tarea. Pues aquí es cuando llega ya la cirugía, ¿no? Y lo estoy dejando para el final, aunque en realidad es el comienzo de todo. Cada jugador de mi equipo tiene que trabajar siempre rodeado por los compañeros que en la realidad dentro de la competición van a tener una interrelación cercana, constante, tanto en ataque como en defensa, como en transiciones, como muy importante. Jugadores que pertenecen a una misma familia, para que me entendáis, jugadores que se interrelacionan de manera directa, vuelvo a repetir, en ataque, en defensa, en transiciones, y que a su vez ese grupo de jugadores, que son grupos menores en número y que van ampliándose hasta llegar al todo del equipo, ¿vale? De tal manera que va apareciendo el juego corto, el juego medio y el juego largo, que van apareciendo los microespacios, los espacios medianos y los espacios ya reales, totales. Pero evidentemente todo esto hay que ponerlo también en el contexto de, por ejemplo, en defensa, pues ese grupo de jugadores que se interrelacionan como conexiones cerebrales, porque al final son conexiones cerebrales, ponerlos a trabajar en defensa, por ejemplo, en 3 alturas diferentes, que sepan defender en bloque bajo, que sepan defender en bloque medio, que sepan defender en bloque alto, que en ataque sepan gestionar el ataque de manera combinativa, que sepan gestionar el ataque de manera directa, que sepan gestionar el ataque de manera mixta, que sepan gestionar el ataque por fuera, que sepan gestionar el ataque por dentro, que sepan gestionar el ataque de forma mixta por dentro, por fuera. Todas esas situaciones hay que ponerlas en contexto y hay que llevarlas a las tareas. Pero no solamente en cuanto a los compañeros, sino también crear el contexto de los rivales. Crear contextos donde lo que el sábado o el domingo en la competición va a ocurrir, pues lo aprovechamos y lo traemos
hacia atrás en el tiempo e incrustamos dentro de esos grupos que he formado de mi equipo, incrustamos aquellas acciones que el sábado o el domingo se van a dar o que entendemos que se van a dar con más asiduidad para que nuestros jugadores realicen el cómo vencer o el cómo defender las acciones que van a hacer los rivales en dos momentos diferentes. Un momento donde tenemos tiempo para corregir, tenemos tiempo para analizar, tenemos tiempo para rehacer, tenemos tiempo para encontrar la solución adecuada si es que no la hemos encontrado a través del propio juego, y llega el momento de la realidad, el momento de la competición, que es un momento donde evidentemente hacemos, seguimos haciendo, volvemos a hacer, seguimos haciendo, y hasta que no termina ese momento del partido, pues no tenemos la posibilidad de hacer un análisis para sacar conclusiones, ¿no? Son dos momentos que, aunque se esté haciendo lo mismo, en uno se hace de manera, podríamos decir, controlada, y en otra pues no controlada, en una desde el consciente y otra desde el inconsciente, para que me entendáis. Bien, como habéis visto, todo tiene que estar contextualizado, todo hay que ponerlo bajo contexto. Es la manera de que aquello que vayamos a hacer con nuestros jugadores, aquello que vayamos a hacer con nuestro equipo, aquello que vayamos a hacer en cualquier club, camine de manera sólida y que camine más rápido y que quede más afianzado para el futuro. Esa es la manera. Contextualizar todo, compañeros. Contextualizar todo. Yo, además de deciros de que el centro del universo de un entrenador es la contextualización, si quiere hacer bien su trabajo con sus jugadores y con su equipo dentro de su propio club, ¿de acuerdo? Además de deciros esto, tengo que deciros que posiblemente la contextualización en un entrenador sea la seña de identidad que después de su ser y estar le diferencia más del resto. Un abrazo muy grande.